Lo primero que hay que decir es que hay que entender cuál era el rol del oficial de información en aquella época. El oficial de información, en primer lugar, daba una asesoría directa al director de la oficina. El oficial de información era el que estaba a cargo de las relaciones públicas. También era el que se encargaba de las relaciones con la prensa, las comunicaciones, la producción en esa época había una nota informativa, una newsletter que se sacaba mensualmente, en fin, ese tipo de tareas. Y además se producía que teníamos que hacer la supervisión de las traductoras oficiales que tenía FAO, la supervisión a la biblioteca, la supervisión a la imprenta y por lo tanto toda la política de publicaciones. Y eso significaba que yo trabajaba muy estrechamente con todos los oficiales regionales que iban produciendo sus materiales y uno tenía que asegurarles un servicio de calidad cuando vieran esos libros producidos. Estamos hablando de una época que era absolutamente analógica. De manera que toda era producción en papel, teníamos una imprenta que trabajaba más de 7 personas, era todo una manera muy distinta. Entonces ya significaba un gran desafío el manejar todas esas áreas y coordinarlas de la mejor manera posible. A eso después se juntó el hecho de que fue necesario también ir adaptándose a las nuevas exigencias del trabajo, se reestructuró, pasamos por varios procesos de reestructuración, eso ha sido una constante en FAO, esta capacidad por lo menos de ir reactualizándose, haciendo ingeniería propia a lo largo del tiempo, y nos tocó hacerlo en aquella época. Entonces era un trabajo bien intenso, esos eran grandes desafíos. Y el otro gran desafío que teníamos era la ausencia total de una política institucional, una política corporativa de comunicaciones. Entonces vivíamos en una organización en la cual estaba todo muy establecido podríamos llamar como compartimentos estancos. La sede hacía lo que hacía, las regionales, porque las 5 regionales también no teníamos una supervisión directa de la sede, dependíamos mucho más del propio director de la oficina regional. Y muchas veces las oficinas de FAO en los países también tenían mucha independencia en las comunicaciones que hacían, y lo mismo se replicaba a nivel de los proyectos. O sea, cada uno hacía lo que quería, y eso obviamente dañaba el output final de lo que podíamos hacer en materia de comunicaciones, porque no había algo que le diera una unidad, una columna vertebral que pudiese unir el trabajo, darle sentido y mostrar que la FAO avanzaba en un mismo sentido. Yo creo que esos fueron los desafíos más grandes que tuvimos. Bueno, nosotros siempre estábamos al servicio de las políticas de FAO, ¿no? Entonces, siempre tuvimos un rol muy importante en lo que decía relación con seguridad alimentaria, en las conferencias mundiales sobre temas de hambre en el mundo, todos los grandes desafíos en reforma agraria, en desarrollo rural, en participación popular, se le llamaba, en el fondo era la participación de los campesinos como agentes de su propio desarrollo. En fin, había muchas cosas que estaban presentes en el trabajo de FAO, y nosotros éramos los que, desde el punto de vista de las comunicaciones, teníamos que darle visibilidad y muchas veces traducir el lenguaje altamente complejo de nuestros técnicos en signos entendibles para la gente que estaba fuera de la FAO, y de esa manera dar a conocer mejor a la organización. Yo ahí, en todo caso, creo que hubo 2 cosas también que no dicen relación con programas específicos, pero cosas que hicimos en aquellos años que fueron muy importantes, que fue a finales del siglo pasado el inicio de las primeras definiciones estratégicas de comunicación corporativa de la organización, en este primer intento de ir dándole un cierto orden al trabajo informativo de FAO, que se realiza, como digo, a fines de los años 90, y después durante la primera década del año 2000, que fue el tiempo en que yo en parte estuve acá, por lo menos hasta el 2004, trabajamos mucho en ese sentido de darle a la institución una visión, una cara pública que fuera uniforme, que fuera sólida, que fuera consistente, que fuera entendible, y en eso ayudaron muchas personas.
Y el otro desafío que también tuvimos en la segunda mitad de los años 90 fue la adaptación que tuvimos que hacer a todo lo que era de las nuevas tecnologías. Yo te decía antes que nosotros trabajamos, somos de la época analógica, de manera que tuvimos que hacer ese salto cuando empieza a llegar el correo electrónico, todas estas cosas que eran cuestiones inimaginables. Estoy hablando del inicio de los años 90, y se produce toda esta revolución tecnológica violentísima. Y que van apareciendo la necesidad de crear páginas web y tantos instrumentos en que ya la virtualidad entra en el corazón de las comunicaciones, hace que nosotros tengamos que hacer ahí un salto grande también de adaptación a esas necesidades, a esos desafíos que la FAO tenía en esos momentos. Obviamente la hija es más vieja que la madre, una semana más. Nosotros somos del 16 de octubre del 45, Naciones Unidas del 24 de octubre de ese año. La verdad que a nosotros esto que te decía últimamente, que no es tan último, es de las últimas décadas, este cambio que representa toda la nueva tecnología al servicio de las comunicaciones, toda la revolución que se produce también en otra área vinculada a esto, que no te lo mencioné antes, pero que también lo trabajábamos, que era comunicación para el desarrollo, sobre todo a través de los proyectos. Todos esos saltos significó que FAO pudiese tener una visibilidad mucho mayor, que ofrecían las redes sociales y todas las nuevas formas de comunicación que habían surgido en aquellos años. Y eso tuvo un impacto positivo. Nosotros hicimos que esto significara, por ejemplo, un mucho mayor conocimiento de lo que eran las discusiones que tenían en las conferencias regionales, nuestra institución, las discusiones que teníamos en las conferencias mundiales, muchas veces porque habían participaciones activas de las regiones en las conferencias mundiales de seguridad alimentaria, la del año 96, la del 98, la del 99, después a inicios del 2000, en fin, fue un año de mucha discusión internacional sobre los temas de seguridad alimentaria, producto de la gran hecatombe que se produce el año 2008, cuando hay los efectos de esa crisis financiera y económica es que se produce una alza de precios tremenda y que las cifras de hambre que que yo había comenzado a conocer en 1977, que alcanzaba 830 millones de personas, superamos el millón de personas el año 2008 de afectados por hambre en el mundo entero. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tuvimos que darle mucha atención y tratar de apoyar a que los gobiernos hicieran propias esas políticas, darse cuenta que era algo que afectaba a todos, que las soluciones no estaban solo en las manos individuales de cada país, sino que se podía hacer un esfuerzo colectivo. Y en ese sentido hubo todo un trabajo de sensibilización con los países miembros de FAO acá en la región en preparación a esas grandes conferencias. Y yo creo que también eso ayudó mucho al trabajo que realizaron los propios representantes de FAO en los países, porque al sentirse con un apoyo desde la oficina regional, ellos ya desarrollaron también con mayor solidez y incluso otorgando recursos a personas que podían ayudar en materia de comunicación, de tenerlas de manera más estable y no tan esporádica como había sido en el futuro, ¿no? Habíamos ya pasado de esta experiencia del one-man show que existía en el año 90 a ya un colectivo de personas que estaba trabajando con una común visión, con discusiones ya con una cierta frecuencia que se realizaban en esos momentos y que permitió que FAO, yo creo, aumentara mucho su visibilidad en todo el mundo, particularmente en la región, que era donde nos tocaba a nosotros trabajar. Recordando del pasado, que a mí me tocó participar en toda la fundación de lo que fue el Día Mundial de la Alimentación, que lo celebramos por primera vez el año 1981. Cuando el Día Mundial de la Alimentación fue establecido por una resolución de la Conferencia de FAO en 1979 por iniciativa de Hungría, estaba como pensado como si fuera la celebración del cumpleaños de la FAO. A mí me tocó trabajar directamente con un colega inglés,
David Moore, quien falleció unos días antes de la celebración del segundo Día Mundial de la Alimentación. Fue una gran pérdida para FAO su fallecimiento, pero con él, en ese año y medio que trabajamos juntos, pudimos desarrollar una idea nueva en ese momento, que era crear el Día Mundial de la Alimentación como una instancia de reflexión, una instancia de pensamiento, de incentivo hacia los países para creación de políticas, que se hacía en coincidencia con el cumpleaños de la FAO. Pero no era ese, no podía ser ese el foco, porque eso no daba para más de 3 años. Y así hemos venido con celebraciones todos los años, con nuevos temas. Cada año se decide un nuevo tema para eso. Se mueven los países en torno a esas indicaciones que da FAO a nivel central, y que nosotros a nivel de las regiones teníamos que hacer estos esfuerzos de traducción a nivel regional. Entonces son experiencias que yo creo que son muy, muy útiles cuando uno ve que han pasado tanto tiempo, son prácticamente la mitad de la vida ya de los años que lleva la organización, porque la primera celebración, la FAO tenía 36 años cuando se celebró por primera vez el Día Mundial de la Alimentación, y todavía perdura. Y eso no es por casualidad, es porque tiene una fuerza, es porque las distintas generaciones de dirigentes y de trabajadores, funcionarios de FAO, que son los que le dan vida y razón a esta organización, pudieron llevar adelante.